Bien. Este año, ¿qué estamos estudiando? ¿Cómo se llama el nombre de toda nuestra serie anual? Porque de un año. ¿Cómo? 365 días con Pablo. Si hubiera sido el próximo año, ¿cómo se llamaría? 66 días con Pablo, ¿no? Ya, porque el próximo año es año, ¿qué cosa? Si naciste el 29 de febrero, por fin vas a poder celebrar tu cumpleaños, como debe de ser, ¿no? Bien, exacto. Pero es este año, así que son 365 días con Pablo. Y bueno, estuvimos viendo primero Romanos, de ahí seguimos tocando, avanzando las siguientes cartas. Y hoy estamos en la carta de Colosenses, pues no estuvimos hablando con Colosenses. Lo iniciamos la semana pasada, justo a la semana donde estuvimos celebrando el Día de la Reforma Protestante, que fue 28 de octubre, más allá que el Día de la Reforma es el 31 de octubre, lo celebramos el 28 de octubre. Fue una actividad muy bonita, muy bonita. Vi que los grupos verdaderamente se esforzaron, también decoramos lo mejor que pudimos, ¿no? Las personas que estuvieron involucradas, sobre todo en la instalación del foco, ahí estuvieron grabando videos, mi primera chamba, pues, ¿no? Sí, pues, paramos cayendo, yo terminé con las rodillas adoloridas, sobre todo porque yo soy temeroso de las alturas, ¿no? Entonces yo tenía que subir las escaleras con Diego, y Diego rápidamente se dio cuenta que yo tenía miedo a las alturas porque me dijo, estás temblando. Y sí, pues no está en la escalera así, ¿no? Tratando lo posible de no caerme, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una actividad muy bonita, agradezco a todos. Muchos se esforzaron, por no decir todos se esforzaron. Desde temprano vinieron a las 4, estaban corriendo, algunos estuvieron súper nerviosos. Parecía sustentación de tesis para algunos, excelente muchachos, no se esforzaron, hicieron sus trípticos, sus recuerdos. Más allá que no me dieron un recuerdo, pero no importa, estuvo muy bonito, vi que algunos se llevaron varios recuerditos y creo que eso es lo bonito, es de que todos participaron. Bueno, no todos, hubo algunos rostros que estuvimos extrañando, pero la mayoría participó y se animó también a invitar, tuvimos algunos invitados. Eso es lo bonito, eso es lo lindo y se los agradezco bastante y esperemos que para la próxima actividad que tengamos se pueda hacer también lo mismo, incluso un poquito mejor, ¿no? No necesariamente de la misma temática, pero sí, de todas maneras, algo que nos involucre a todos nosotros. Creo que fue un bonito momento, ¿no? Si alguien tiene la foto de Dieguito con eso, con el símbolo con el disfraz de la Biblia, pásenmelo por favor, quiero hacer un sticker de eso. Gracias. No, mentira. No, Dieguito también se puso. ¿Está en el grupo de vida? Sí. ¿Está en el grupo? ¿Mandaron una foto? Sí, próximo sticker. No, mentira, Dieguito. No. Y claro, Pierito, me encantaba. En toda la exposición Pierito estuvo así, moviendo, lo dio todo. No, excelente. Muy bonita Claro, Aarón vino interno, o sea, otra cosa, pues, ¿no? Realmente siempre lo vemos así, listo para subirse a la combi, pero no, esta vez vino, pero con terno, elegantísimo, ¿no? Extraordinario todo. Bien, chicos. Y ahí es donde estuvimos hablando de Colosenses capítulo 1. ¿Alguien se acuerda de lo que tocamos de Colosenses capítulo 1? Yo estaba más centrado en dar mi exposición, la terminé, mi cerebro se canceló, no di más, no escuché nada más. No, nada, Colosenses 1, que está en Colosas, no. A ver, ¿alguien? Y no se encontró varón dentro del pueblo de Israel. ¿Alguna dama? Néstor, yo no vine. No, nadie. Vamos, chicos, ¿no? ¿Nadie? Ya, bueno, nadie. Ni modo. Por ahí. Bien, Lisbeth, ibas a decir algo fuerte para todos. Claro, Dios es amor. Algo así, ¿no? Bueno, va de la mano. ¿Ah? Vidas centradas para la gloria de Dios. Vidas centradas para la gloria de Dios. Muy bien, exacto. Estuvimos haciendo bastante énfasis en lo que decía Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante, donde dice una de las cosas más interesantes dentro de la apologética que hace Pablo. Él dice que Jesucristo es el Señor, no, el primogénito de toda la creación. Y esos textos usualmente van a utilizar, sobre todo los arrianistas, no Adriano, arrianistas,
Y los nestorianos, no Néstor, sino los herejes de esa época, no es que seamos herejes. ¿Por qué nos pusieron esos nombres? O sea, no nos querían. Bueno, los hombres de la época, de allá por los primeros siglos de la iglesia, utilizaron justamente este texto para decir, bueno, acá dice clarísimo que Jesucristo es el primogénito. ¿Qué es un primogénito? El primero. Pero ¿primer qué? Primer hijo. Es el primer hijo, ¿no? O sea, nace el primerito, ¿no? Un bebito. Pero es un niño, o sea, es alguien que nace que está ligado justamente a la madre o al padre. Ese es el primogénito. Entonces yo decía, al ser primogénito de la creación, lo que está diciendo es que obviamente es la primera criatura, es el primer ser creado, que es una de las tesis de Arrio, ¿no? Él es el primer ser creado, seguramente revestido de divinidad y todo lo que tú quieras, pero es el primer ser creado. Y los nestorianos decían, bueno, sí, obviamente Jesucristo es el primogénito de toda la creación en el sentido de que él era hombre en el vientre de la Virgen, en el vientre de María. Jesucristo era hombre, entonces al nacer es el primogénito de la creación porque él es el representante de toda la nueva creación, porque es un hombre. Y luego después recién adquirió divinidad, ya sea en su sacrificio, ya sea en su bautizo, ya sea en la transfiguración, pero después de su nacimiento es que él recibe divinidad. Eso decían los nestorianos. Y de ahí es donde sale pues la famosa frase del Concilio de Calcedonia que nombra a María Theotokos o María Madre de Dios, no para decir de que María es pues llena de poderes, ¿no? Y hay que adorarla, no, sino en el sentido de que María en su vientre tuvo a Dios, a Jesucristo plenamente Dios, en ese sentido, no a Dios como Trinidad, sino a la segunda persona de la Trinidad, el cual es Jesucristo. Bueno, ese texto es un poco extraño si solo leemos el versículo 15, y eso es algo muy interesante que utilizan los herejes y el propio diablo utiliza siempre uno que otro versículo para tratar de tergiversar las escrituras. Pero una persona versada en las escrituras no solo lee un versículo, sino que lee el contexto. Y versículos después entendemos lo que Pablo quería decir cuando hablaba de que Jesucristo era el primogénito de toda la creación. ¿Qué nos dice? Entonces, ¿en qué sentido Jesucristo es el primogénito de toda la creación? ¿En que Él es el primer ser creado o en qué? Lo dice el texto, señor. Porque en Él, es decir, que la creación, todo lo que existe, fue creado por medio de Él y para Él. Es en el sentido de la supremacía, lo que en el módulo 0 se enseña a los chicos como Él. Los que tuvieron el módulo 0, ¿cómo se llama eso? Señorío, muy bien, que Jesucristo es el Señor. Él es el dueño de todas las cosas. Todo lo que existe es para el Señor Jesucristo y por el Señor Jesucristo. Todos le pertenecemos. Y pusimos el ejemplo justamente de los reformadores que dieron incluso su vida, pusieron en peligro su vida, y tantos hombres santos a lo largo de la iglesia pusieron su vida para que la iglesia fuera alimentada con la verdad, porque ellos sabían que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo valía la pena, que esta vida no puede ser disfrutada ni puede desarrollarse con tranquilidad si es que no reposamos en la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo vale la pena, porque Él es el Señor. Y esa es la mentalidad de Pablo. Toda la mentalidad de Pablo se resume en que Jesucristo vale la pena, que Él es el Señor por sobre todas las cosas y todos tenemos que rendirle gloria y devoción. Y por esa razón que la verdad importa. Bueno, eso es lo que estuvimos meditando la semana pasada. Y en ese sentido, Pablo nos va a hablar un poquito más sobre la divinidad de nuestro Señor y cómo es que la divinidad de nuestro Señor demanda ciertas actitudes en nosotros mismos. ¿Sí? Mira. Capítulo 2, versículo 6 en adelante. Le voy a pedir por favor a una dama. A ver. Bien, Romy, tienes toda la razón. Vas a leer después de Patti. A ver, Patti. Ya la había visto. Lo siento. 6 hasta el versículo 10. Por lo tanto, la manera que habéis seguido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundado en la acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas y turbulencias, según las tradiciones de los hombres conforme a los
que es la cabeza de todo principado y potestad. Interesante, ¿no? Mira lo que dice. Por tanto, así como has recibido a Jesús el Señor, así tienes que andar. Tú tienes que andar como nuestro Señor Jesucristo, firmemente arraigado y edificado en Él, y confirmado en su fe. Y luego dice, que nadie te engañe. Nadie te puede engañar con la falsa filosofía y vanas sutilezas según tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Como habíamos mencionado, había una herejía que estaba germinando dentro de la iglesia, y que, digámoslo así, hasta el día de hoy, es la gran herejía que la iglesia cristiana sigue enfrentando. En sus momentos la vencimos, y ahora ha vuelto con muchas ganas, con mucha fuerza, producto de ciertas, lamentablemente, de ciertas iglesias, ciertas denominaciones que en su ignorancia histórica están abrazando estas filosofías. Estamos hablando del gnosticismo, señores. El gnosticismo es una herejía que la iglesia combatió desde el siglo I, aunque como gnosticismo como tal lo combatió a partir del siglo II en adelante. En el siglo I estábamos viendo las semillitas. Y el gnosticismo en realidad fue una filosofía general, y la gran herejía se llama gnosticismo cristiano, por así decirlo, ¿no? Y el gnosticismo cristiano utiliza mucho de la Biblia para contradecir la enseñanza elemental de la Biblia. Eso es lo más peligroso, digamos, es como el cáncer, ¿no? Utiliza tus propias células para hacerte daño. Entonces, eso es más o menos lo que hacía el gnosticismo. Y el gnosticismo en realidad abarca muchas herejías contra muchas verdades fundamentales del cristianismo. La encarnación, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos, el perdón de los pecados por la justificación por fe, la unidad de las escrituras. O sea, el gnosticismo ataca muchas de esas doctrinas, tergiversándolas, vendiéndolo de una manera. Y esto es lo que la iglesia estaba pasando. La iglesia de Colosas era una iglesia que estaba comenzando a permitir este tipo de enseñanzas porque parecían atractivas. Comenzaba pues a tolerar. Esa es la palabra que está pasando en la iglesia de Colosas. Esta carta no solo es para la iglesia de Colosas, sino que Pablo también pide que esta carta se comparta con la iglesia de la Odisea, que era una ciudad vecina allá en el sur de Turquía, ¿ya? Entonces, si bien tiene el nombre de Colosenses, porque es dirigido a la iglesia de Colosas, en realidad no solo fue para los colosenses, sino también para los que estaban en la iglesia de la Odisea. Bien, entonces estas iglesias estaban tolerando estas falsas enseñanzas, en donde pues se decía que la carne es mala, la materia es mala, esto es en realidad propio de la enseñanza gnóstica, y que el espíritu o el alma es buena, ¿ya? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pasen, por favor. Bienvenidos. ¿Qué tal? Oh, bienvenidos. Bien, entonces, esto era lo que enseñaban los gnósticos, ¿no? Que la carne era mala y que el espíritu era bueno. Entonces, tú podías hacer una que otra cosa con tu carne, porque a la hora de la hora la carne es mala, pero siempre y cuando no contamines tu espíritu, ¿no? Si tu alma se mantenía buena, entonces tú estabas en paz con Dios. Esa es una de las falsas enseñanzas que los gnósticos estaban enseñando, ¿no? Entonces, digámoslo así, tú podías fornicar, podías tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y ellos decían, pero no es pecado, porque carne es carne, pues no pasa nada. Siempre y cuando tú seas una buena persona, siempre y cuando tú sonrías, siempre y cuando tú digas, no, pero yo te amo, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Mientras el alma esté bonita, todos estamos tranquilos. Y la iglesia de Colosas decía, ay caramba, eso me interesa, ¿no? Vamos bien, ¿no? Entonces, siempre y cuando tú tengas buenas intenciones, tengas un buen corazón. Por ejemplo, la mentira, eso sí ensucia el alma, decía. Tú no puedes mentir, porque la mentira sí es pecado, eso sí está feo. Pero por ahí, pues, que seas glotón, por ahí, hipócrita, feo, eso es malo. Pero fornicario, no pasa nada. Sí, que te lastimes, bueno, sí, carne es carne. La carne es materia, la materia es mala, decían los gnósticos. Mientras tu alma sea pura, nos vamos todos para arriba. ¿Sale? Estoy simplificando la enseñanza porque en realidad estudiar esto es más profundo. Y a la iglesia de Colosas eso le llamaba la atención, le parecía interesante, ¿no? Esta nueva filosofía que estaba tolerando la iglesia. Y Pablo es claro, Pablo dice, nadie los engañe con nuevas filosofías. Esto no es cierto, que nadie te engaña, tú perteneces a Cristo.
Y Cristo no es cualquier cosa, lo quiere reafirmar el apóstol Pablo. Cristo es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y por qué Pablo utiliza la palabra corporalmente? Porque a Pablo le interesa encarnizar a Jesucristo. Porque justamente la herejía gnóstica iba contra la carne, decía que la materia era mala. Y Pablo quiere que entendamos que no es que la materia sea mala, porque Dios mismo se hizo hombre, se hizo materia, se hizo carne. La carne no es mala, la carne le pertenece al Señor. Eso es lo que Pablo está tratando de decir en Colosenses capítulo 2. Y seguimos. Y mira lo que dice. También en Cristo ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautizo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Néstor me mareé, no te preocupes. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí Pablo vuelve a utilizar los ejemplos de la circuncisión e incircuncisión. La circuncisión, ¿se acuerdan qué era? ¿De qué pacto? Del Antiguo Testamento, ¿no? Que Dios hace con Abraham y que luego lo rectifica con Moisés, ¿no? Y la circuncisión simplemente, bueno, no simplemente, pero lo principal es que significaba que tú pertenecías al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Era algo público, carnal, circuncisión y todo lo demás. Pero Pablo aquí no está yendo contra la circuncisión o incircuncisión. Lo que él está tratando de decir es de que había personas también en las iglesias que decían que si tú querías ser un buen cristiano tenías que circuncidarte. ¿Se acuerdan? Eso eran los judaizantes, que decían que era necesario que los cristianos hagan ciertos ritos pertenecientes al Antiguo Testamento, como la circuncisión. Y él dice, no, no es así. Porque todos los cristianos ya fuimos circuncidados, no de manera carnal. Bueno, no necesariamente, quizá algunos sí, ¿no? Pero no de manera carnal, sino que de manera espiritual. ¿Y cuál es la circuncisión espiritual que tiene el creyente? Es decir, esa señal de que ya perteneces al pueblo de Dios, que ha sido sepultado ¿en dónde? En el bautismo. Si tú has sido bautizado, tú has recibido la señal de que perteneces al pueblo de Dios. Quizá hay algunos aquí que no han sido bautizados. Néstor, entonces me voy al infierno. No, Pablo acá no está hablando de cielo o infierno. Está hablando de una señal pública de que perteneces al pueblo de Dios. Y aquí es donde viene lo bonito. Porque dice que si tú perteneces al pueblo de Dios, has recibido la señal del bautizo, mira lo que te pide el Señor. Bueno, lo que el Señor promete, lo que este símbolo significa, el símbolo del bautizo. Que cuando estabas muerto en tus delitos y pecados y en la incircuncisión de tu carne, Dios te dio vida juntamente con Cristo, habiéndote perdonado todos tus pecados, habiendo pagado la deuda que tenías delante de Dios. Nuestros pecados son deudas delante del Señor. Esto es lo que dice el Catecismo de Heidelberg. Nosotros tenemos una deuda delante del Señor. Hemos pecado y le debemos al Señor. Hemos infringido su justicia y le debemos. ¿Y ahora cómo le pagamos? ¿Cómo puedes pagar algo que es eterno? No podemos. Alguien tiene que pagar. ¿Cuál es la única manera de pagar? Dice el Catecismo y también lo dicen las Escrituras. Con tu muerte. Si tú mueres, pagas tu deuda, por así decirlo. Entonces, César, por ejemplo, le debe al Señor, le debe su vida, ha pecado, ha hecho cosas malas, se va a ir al infierno, porque es el castigo. Es lo que dicen las Escrituras. El alma que peque, esa alma morirá. Fin de la historia. No, César, tú eres mi amigo, yo quiero que vayas al cielo, moriré por ti. Si yo muero por César, yo voy al infierno. Así de sencillo. O sea, no estoy diciendo que sea así literalmente, sino que Pablo está utilizando este ejemplo
nosotros tenemos una deuda delante de Dios, una deuda impagable. La única persona que puede pagar nuestra deuda es una persona que no haya cometido ningún tipo de pecado y que su muerte no sea una muerte de pagar su deuda, sino que sea una muerte por nosotros, pagando la deuda de nosotros. Y ese es Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y pagó la deuda al Padre por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Y su sacrificio es aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque Cristo fue hombre, verdadero hombre, y no pecó. Cumplió absolutamente toda la ley del Señor y le dio la gloria a Dios con su vida. Y murió por ti, murió por mí, murió por su iglesia, para que todo aquel que esté incorporado en su iglesia y crea verdaderamente en el Señor Jesucristo, en su obra, en su resurrección, y al Padre quien lo envió, sea salvo, porque sus pecados han sido pagados por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, que hay una promesa de que tus pecados serán perdonados si tienes fe en el Señor Jesucristo. Si tú crees que Jesucristo murió por tus faltas y pagó tus pecados a Dios, y que por tanto tú crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos, tú eres salvo. No porque inmediatamente te conviertas una buena persona, sino porque Jesucristo pagó por tus pecados. Ya, Néstor, entonces toca vivir como uno quiera, pues, ¿no? Si yo ya no tengo deudas, es como que viene alguien y me dice, Néstor, no te preocupes, yo voy a pagar tus deudas del banco. ¡Pum! Paga todas mis deudas. Gracias, Pierito, lo máximo. Y mañana todo, $100,000 de gastos, ¿no? ¡Pum! Todo otra vez a gastar. ¿Así funciona? Pablo dice que no, y nos lo dice en Romanos, ¿no? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Y Pablo lo dice de otra manera en Colosenses. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, es decir, si tú verdaderamente le perteneces al Señor y el Señor ha pagado tus pecados, ha pagado tu deuda al Padre, si tú has sido perdonado por tus males, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Interesante. Pablo hace una enorme lista, no una lista cerrada, no dice solamente esto es, sino que nos narra lo más importante que el cristiano tiene que tener. Pablo te dice en el capítulo 2, Cristo murió por ti, recibiste la señal del bautizo. Entonces, si has recibido la señal del bautizo, tú supuestamente has manifestado públicamente que has recibido esta realidad espiritual, la realidad del perdón de tus pecados. Justamente para eso nos bautizamos. En nuestra iglesia, cada vez que hay bautizo, nuestro pastor hace una pregunta al joven, bueno, en nuestro caso joven, que se va a bautizar. ¿Qué pregunta hace? ¿Se acuerdan?
creído en Cristo como tu único Salvador? Si te mueres, ¿no? Todo relacionado a quién. ¿Crees en Cristo? Pero ¿en relación a qué? En creer de que históricamente existió. Hay mucha evidencia histórica de que Cristo existió. En relación a qué yo tengo que creer en Cristo. ¿Qué es mi salvación? ¿Qué es mi Salvador? ¿Qué me dio el perdón de mis pecados? Eso es lo que se pregunta. ¿Crees? En otras palabras, ¿crees que por medio de Jesucristo tienes el perdón de tus pecados? Sí creo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es que en ese momento esa persona recién cree, porque previamente esa persona ya manifestó que cree, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué se hace ese memorándum, ese breve memorándum o esa pregunta pública? Porque se da a entender que esta persona cree en la realidad espiritual que significa ese bautismo. El perdón de los pecados, señores. ¿Tú crees que Dios ha perdonado tus pecados por medio de la obra de Cristo? Sí, Néstor, yo creo. Bueno, sí pues, ¿crees estas cosas? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y este es un reto para la iglesia de Colosas y para la iglesia de la Odisea. Porque esta iglesia estaba tentada de aceptar ciertas ideas gnósticas. Y hoy en la modernidad, ciertas de estas ideas siguen vigentes. De que lo que importa es ser una buena persona. Mentir está mal, pero fornicar no, mientras se haga con amor. Si utiliza a la persona así, pues oye, qué feo, ¿cómo puedes utilizar a la persona, no? O si el pata es un mujeriego, o la chica es una mujeriega, no sé cómo sería, una mujeriega, no sé, ¿no? Oye, qué feo estilo de vida, eso no está bien, ¿no? Yo he escuchado incluso ciertas amistades o familiares que digan, bueno, es joven, lo malo es cuando ya dices querer sentar cabeza, ¿no? Y si tienes ese estilo de vida, entonces le estás mintiendo a la persona. Porque lo malo no es fornicar, lo malo es utilizar a la persona o jugar con ella o mentirle. O sea, lo malo es el corazón, es el alma, es lo espiritual. Si ensucias esas cosas, sí eres malo. Pero la carne es. Reitero, está mal mentir, pero fornicar no tiene nada de malo, mientras sea con amor o mutuo acuerdo, ¿no? No, somos amigos, estamos de acuerdo, no pasa nada, ¿no? Estamos pasando el tiempo. Bueno, ese pensamiento es un pensamiento gnóstico, es desde el siglo I, señores, si queremos entender un poquitito cómo se mueve el mundo hoy en día. Y a veces la iglesia va aceptando esas cosas. Lo vamos tolerando. Y puede ser que tú como creyente también puedas creer esas cosas. Bueno, Néstor, no sé, lo que pasa es que tal cosa me parece un tanto anticuada, un poco raro, no tiene sentido. Lo importante es ser una buena persona. ¿Qué importa si él es mormón, si él es adventista, si él es testigo de Jehová? Todos creemos en Dios a nuestra manera, pues, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Y nos olvidamos lo que hablamos la semana pasada. Cristo importa, la verdad importa. Y la verdad importa porque sin la verdad estamos perdidos. Ahora sí, pues es verdad. Hay muchas cosas en las que no estaremos de acuerdo y que demanda de ciertas interpretaciones. Pero el Señor ha dejado ciertas verdades fundamentales que todos tenemos que creer. Lo demás podemos discutirlo. Si me parece, si no me parece, si creo, si no creo, discutámoslo. Pero hay ciertas verdades fundamentales que no podemos discutir, que Dios lo ha manifestado de manera clara. Y una de esas verdades fundamentales es que el hombre es pecador y que necesita arrepentirse de sus pecados. Y que el pecado no reside en lo que el hombre considere que es pecado o no. El pecado reside en la violación de la ley de Dios. Y si el Señor dice A, no puedo ir contra A, porque eso es pecado, eso está mal. Y la filosofía de este mundo trata de convencerme que no. Y podrá utilizar todos sus recursos, que es anticuado, que es crimen de odio, discurso de odio, que está, que anticuado, que no pasa nada, que esto, que el otro, y bla, bla, bla. Hace poco nada más, Halloween, ¿no? Todos celebraban Halloween, todititos. En todos los trabajos celebraban Halloween. Y un hermano me escribe, ¿no? Y me dice, oye, me quieren nombrar jurado de disfraces, ¿participo o no participo? ¿No? Me van a pagar, cholo, mitad, le digo.
Claro, si luego dices, oye, sabes que yo esas cosas no celebro por causa de mi credo, considero que esta celebración atenta a ciertas verdades contra el cristianismo. No, pero no tiene nada que ver. Aquí no es que vamos a sacrificar una cabra, y eso es cierto. Dudo mucho que en mi chamba digan, ya señores, para Belcebú, ¿no? O sea, es eso, ¿no? O sea, quizá para ellos es el disfraz eso es lo divertido, ¿no? El disfraz de la brujita, del demonio, pues, ¿no? O de lo que sea que se vayan a disfrazar. Y sí, pues, esa es la filosofía de este mundo. Todo te lo va a tratar de presentar como bueno, quitándote lo que hay detrás. Siempre es así. Hace mucho tiempo, era hace poco tiempo, así que ahora es hace mucho tiempo, hubo toda una campaña en el metro de Berlín, de la ciudad de Berlín, en donde, obviamente está en alemán, no te lo voy a traducir, ¿no? La traducción decía, vive, eso decía el letrero, ¿no? Vive, quizá Dios no exista, disfruta. Y sí, pues no, o sea, es así, pues no hay que disfrutar la vida, no es un mensaje ateo o agnóstico, ¿no? Porque es verdad, quizás Dios no exista, nadie existe una prueba, que esto, que el otro, ¿verdad? La cosa es vivirlo, es gozar, es disfrutar. O reitero, ¿no? Esta filosofía o estas ideas que puedas tener en la mente, en donde al final lo malo es simplemente lo que puede ensuciar el alma, entre comillas, ¿no? Mentir, ser iracundo, insultar a alguien, ser hipócrita, eso es malo, ¿no? Pero de ahí con tu cuerpo puedes hacer como bien te plazca. Porque la carne es. Todo eso es gnosticismo. Y Pablo está escribiendo en contra de esto. Pablo nos dice que Dios se hizo carne porque quiere que entiendas que la carne también le pertenece a Dios. Es más, dice las Santas Escrituras que cuando nosotros muramos y venga nuestro Señor Jesucristo, los muertos resucitarán. ¿Cuál es la finalidad de que los muertos resuciten? ¿Por qué no basta que mi alma esté en el cielo con mis alitas y yo sea feliz, no? ¿Por qué Dios debe resucitar el cuerpo? ¿Alguien sabe? Porque tienen que pagar en carne y en alma el pecado. Ya, ok, eso es para los que irán al infierno, pero los que estamos con el Señor, ¿por qué yo debo resucitar en carne? ¿Nos van a revestir? Sí, pero ¿por qué? Se habló, módulo 0. Cuerpo glorificado como el Dios. Sí, ¿por qué? Para purificar, porque así lo dijo. Para purificar. Maravilloso. Para purificar el cuerpo. ¿Por qué? Para santificar nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Ah? Nuestra alma y nuestro cuerpo. Va por ahí, porque nuestro cuerpo es suyo, porque Dios hizo el cuerpo, hizo el alma y lo hizo bueno. Es bueno, la carne no es mala, es bueno. Es el pecado que ha corrompido tanto nuestro cuerpo y ha corrompido nuestra alma. Y en la resurrección nuestro Señor justamente lo que demuestra es que tanto el alma como la carne es plenamente restaurada. Entonces aquí no hay esa división que el gnosticismo quiere creer. No es así. Y Pablo dice, mira, por último, si tú amas al Señor y tú dices que Dios ha perdonado tus pecados, tienes que vivir de esta manera. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque tú has muerto para este mundo y le perteneces al Señor. Considera tus miembros como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a la idolatría, porque la ira de Dios se revela con estas cosas. Tú en el pasado seguramente viviste de esta manera, pero ahora ya no. Así que desecha esta práctica de vivir. No vivas de manera iracunda, ni enojada, ni maliciente. No insultes, ni utilices palabras ofensivas contra otros. No te mientas y no mientas a los otros. Y libérate de los malos hábitos que tienes. Porque esta es la verdadera renovación de tu alma. Entonces, cuando nosotros confesamos que nuestro Señor perdonó nuestros pecados, no es algo meramente de conciencia, ¿no? Sí, yo sé que el Señor me perdonó y ahora soy una buena persona. Sino como dice el libro de Santiago, ¿tienes fe? Demuéstralo. ¿Dios perdonó de tus pecados? Pruébalo. Vive como si Dios te hubiera perdonado de tus pecados. Vive de esa manera. Entonces, si nosotros decimos que Dios perdonó nuestros pecados, sí, Dios ha perdonado mis pecados, yo he sido bautizado, le pertenezco al Señor, y durante la semana fornico, digo malas palabras, miento,
trato mal a otros, no sé, soy iracundo, orgulloso, soberbio, maltratador, guardo rencor, soy hipócrita, ando en chismes, en idolatría, que es colocar cualquier cosa por encima de Dios, no vivir para la gloria de Dios, sino vivir para mi propia gloria, para mis propias metas, para mi trabajo, mis estudios, lo que sea. Entonces, ¿por qué dices que Dios perdonó tus pecados? ¿De qué te ha perdonado el Señor? Quizá no te perdonó, o quizá tú no crees en estas cosas. Y eso es peor. Tú puedes decir, bueno, pues no me importa, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Porque, querrámoslo o no, nos guste o no, la verdad es una. Tú me puedes decir, Néstor, estás profundamente equivocado. He estado equivocado en muchas cosas, pero no estoy equivocado en esto. En Cristo corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Dios fue manifestado en carne. Dios es real y ofrece el perdón de tus pecados si tú te arrepientes y vienes a su iglesia, que es el cuerpo de su Hijo. Eso estoy plenamente convencido. Y si tú crees eso también, tienes que andar como Cristo andó. ¿Es difícil? Es difícil. Y el primer paso es no creerle las mentiras a este mundo. Reitero, este mundo te va a tratar de vender cosas bien bonitas, porque estoy más que seguro que ya has escuchado o entiendes más o menos cómo el gnosticismo trabaja en la filosofía de este mundo moderno. Es bien sencillo. Está mal mentir, pero fornicar depende. Si es con amor, si es con consentimiento, no tiene necesariamente algo de malo. Lo importante, o como por ahí veo varias veces en TikTok o en Facebook, ¿no? Lo importante es ser una buena persona. No importa el credo, la religión, las convicciones. Lo que importa es ser una buena persona. Eso es mentira. Eso es totalmente mentira. No hay otro Dios que el Dios de la Biblia. Esa es la verdad. Y no se va a tolerar ninguna cuestión sobre ello. Néstor, qué totalitario. Es que la verdad es la verdad. La verdad importa, porque lejos de la verdad las personas se van al infierno. Y nuestro objetivo es evitar eso, es llevar ese mensaje. Esa es la verdad. En Cristo, solamente en Cristo, hay el perdón de pecados. Y solamente con la ayuda de Cristo podemos tener una vida agradecida por el perdón de pecados. ¿Crees en estas cosas? Vive como Cristo anduvo. Esto es que es muy difícil. Por supuesto que es difícil. Pablo lo sabe. Y Pablo le habla a una iglesia que podría ser la nuestra. Una iglesia que sabe que hay filosofías que van en contra de esta enseñanza, que van en contra de esta verdad. Joven, para concluir, esta semana que viene, yo creo que la mayoría de ustedes, no sé si todos, quiero creer que sí, pero creo que la mayoría de nosotros cree en nuestro Señor Jesucristo, en el perdón de los pecados, en la vida eterna. Creemos. Si es así, actuemos como tal. Porque también hemos sido mal testimonio para este mundo. Muchos de nosotros nos hemos llamado cristianos y luego estamos viviendo todo lo opuesto a lo que Pablo dice que tenemos que vivir. Andamos mintiendo, andamos fornicando, andamos insultando, hablando malas palabras. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? En la universidad a veces no se sabe porque ambos paran todo el día estudiando, estresados, que esto, que lo otro. Y a veces decimos, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para hacer nada, porque solo tengo tiempo para esto. ¿Y cuál es la diferencia entre ese y el otro? No lo sé, no hay ninguna diferencia. Joven, este mundo necesita ver lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Y tenemos que demostrarlo. Y solo es posible si tú estás rendido al Señor. Muchos de los que están acá ya han recibido la señal justamente del perdón de sus pecados, que es el bautismo. Muchos de los que están acá. Vive como tal. Vive como tal. Cristo hace cosas maravillosas en las personas que se rinden ante Él. Y maravillosas no me refiero a que sea una vida color de rosas, de que sí, que arrepiéntete y mañana vas a tener una Toyota Hilux. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí digo es que el Señor transforma vidas.
El Señor hace que las personas transformen su carácter, transformen su temperamento. El Señor hace que el ignorante se vuelva sabio. El Señor hace que el iracundo sea amoroso. El Señor hace que el que tenga rencor disfrute de lo que es el perdón. Eso es lo que el Señor hace. El Señor transforma vidas. El Señor hace que aquella persona que tenía muchas impurezas sexuales hoy pueda disfrutar de un buen matrimonio. Eso hace el Señor. El Señor transforma vidas. Ha transformado mi vida y ha transformado la vida de muchos de los que están aquí presentes. Vive como tal. No te rindas, no vuelvas al pecado, no mires atrás. No lo hagas, joven, no lo vale, no vale la pena. Solo vas a destruir tu alma y tu cuerpo. No lo hagas. Que no te importe lo demás, céntrate en el Señor transforma vidas. Si has muerto con Cristo, pon tu mirada en las cosas de arriba, porque Cristo está ahí. Él es Dios por sobre todas las cosas y tiene el poder para restaurar todas las almas que se acerquen con un corazón arrepentido. Y espero que sea el tuyo, así como ruego siempre que sea el mío. Vamos a orar. Con eso estamos terminando. Bendito Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Mi buen Dios, tú hiciste todas las cosas para tu gloria y permites que el día de hoy estemos reunidos delante de tu presencia para escuchar una vez más tu palabra. Padre, al igual que la iglesia de Colosas, la iglesia en la Odisea, estamos fuertemente tentados. En la puerta siempre están las nuevas filosofías, que no son tan nuevas, Señor. Son filosofías que atacaron a tu iglesia en el siglo I también, que nos tratan de vender, Señor, que podemos ser buenos sin importar la carne, que lo que importa es ser una buena persona y no el credo, que lo que importa, mi buen Dios, al fin y al cabo, es la actitud, es tu pensamiento y no lo que dicen tus escrituras, que todo se puede equivocar y eso incluye tu verdad, pero tu verdad no se equivoca porque tu verdad es la verdad. Mi buen Señor, muchos de nosotros somos tentados todos los días a pensar y a vivir como los jóvenes de este mundo viven. Padre, no permitas dos cosas. Primero, que les creamos que ese es el estilo de vida que un joven debe tener. Hundido en la fornicación, hundido en la agonía, en la precariedad, hundido simplemente en las cosas materiales, en creer que este mundo se trata en qué tan exitoso, profesional o cuánto dinero hay en mi cuenta. No, Señor. Pero también no nos permitas ir al otro extremo, en donde nos creamos mejores, orgullosos, soberbios, en donde nos creamos los más santos de la tierra. Al contrario, permítenos ser misericordiosos, amorosos. Permítenos llevar tu evangelio a ellos que te necesitan, porque para ellos y para nosotros enviaste a tu Hijo amado, para el perdón de los pecados, para la sanidad, Señor, de los que estaban enfermos, de los que sabían que necesitaban médico. Y así fuimos nosotros, Señor. Padre, te rogamos por los jóvenes que son nuestros amigos, nuestros familiares, que puedan llegar a ti a través de nosotros y también a través de nuestro buen testimonio. Porque si creemos que Jesucristo murió por nosotros y resucitó de entre los muertos, debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Debemos mirarte a ti, Señor. Permítenos hacerlo, centrarnos en ti, en una vida centrada a ti, porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, chicos. Bien, mientras le voy a pedir por favor a Angelita que nos ayude con el recojo de las ofrendas. Como bien saben,